Hola, muy buen día. Bienvenidos a nuestro rincón. Espero que estén muy bien el día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de empezar, ¿cómo están ustedes, chicas? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Hola, ¿cómo están? Pues bien, está aquí iniciando otro capítulo en pues Ay, sí, sí, en sí. el día del miércoles que hablamos de este tema de emprendimiento. Y pues bueno, acorde a lo que hemos estado platicando anteriormente, el día de hoy vamos a ver qué sigue, ¿no? Una vez que ya decidiste que sí vas a hacer tu empresa o si ya la hiciste, pues cómo realmente formalizarla. Y pues bueno, vamos a tocar todos esos detalles. ¿Qué es lo que creo que sea el primer paso como para ya empezar a formalizar tu empresa? Pues más bien, yo diría, ¿qué tanta inversión, primero se utiliza para formalizar? O sea, ¿cuál sería el gasto máximo que yo tendría que hacer para formalizar mi Ujú. empresa? ¿Cuánto creen que sería? Pues es que depende de cómo lo vayas Porque, a formalizar. Digo, o sea, al momento de decir que vas a formalizar, pues quiere decir que ya vas a registrar tu empresa, ya sea ante notario, el registro que tengas ante el SAT. Entonces va a depender mucho del régimen en el que tú estés, o más bien en el que te vayas a registrar. Por lo regular, el más común es el del RIF, que este régimen es muy conveniente porque tiene menos obligaciones fiscales y es de cierta manera pues como más fácil de llevar este proceso ante el SAT. ¿Por qué? Esto del RIF es únicamente que tú como persona física vayas a registrar tu empresa a tu nombre tal cual. Nada más que hay que aclarar que es diferente el nombre comercial al nombre Ujú. fiscal. En estas partes sí no tiene nada que ver. Entonces, por lo regular, para pequeños negocios sí es muy conveniente que se vayan por este régimen. Aparte de los beneficios fiscales que tienes, no vas a gastar, por ejemplo, en un notario. Eso también es un punto muy importante a considerar. Bueno, y el otro, por ejemplo, hay un otro régimen que se llama actividad profesional, que ese, pues necesariamente tienes que tener un título profesional. Por lo regular, las personas que entran en este, en este apartado son, por ejemplo, médicos, psicólogos, nutriólogos, que forzosamente pues ocupan ese título para poder encajar en pues sí, en ese régimen. De igual manera, pues no tiene tanto costo como una persona moral. La persona moral, pues son varias personas que se juntan para hacer como una empresa totalmente, o sea, más bien se va a registrar con un nombre de una empresa y no con un nombre de persona física. Aquí sí es un gasto más grande, porque para empezar, tienes que registrarte primero en el notario. No sé, Pau, si te acuerdas cuando fuimos a hacer todo este proceso, que pues prácticamente es muy engorroso y sí es como muy burocrático sí, todo esto. Y es el más costoso porque aquí los honorarios que puedas pagar de un notario público andan entre 4,000, 8,000, 10,000 pesos. Ahora sí que depende de este notario. Sí, no, entonces lo que yo considero primero es saber si van a hacer una sola persona o van a crear una sociedad. Una sociedad, ajá. Ajá, y ya dependiendo de eso, pues si es sociedad, pues acercarse a un notario y pero al ir a un notario ya deben de tener como bien establecido como el concepto de su empresa, ¿no? O sea, qué tipo de campo de acción van a tener, Ujú. ya van a tener que definir los diferentes, una de las 5 denominaciones sociales que existen. O sea, que igual siento que dentro de, bueno, al menos con nuestra experiencia, o sea, el notario sí te va, pues para eso lo contratan, ¿no? O sea, para que te Ujú. vayan, pues monitoreando esa parte. Sí, Pero ya debes de antes tener claro eso.
Sí, esta parte, las personas que te pueden decir bien a qué régimen te debas inscribir de acuerdo a lo que vayas a hacer, por lo regular son los contadores. ¿Por qué? Porque ellos como pues tienen experiencia, están en el campo, te pueden decir acorde a tu giro cuál te puede convenir. Y ellos también te pueden pues guiar, te pueden llevar de la mano para que tomes la mejor decisión. Sí. Por lo regular, para ser primer empresario, bueno, más bien primer emprendedor, sí es recomendable lo del RIF porque tienes muchísimas menos obligaciones fiscales. Es algo que es un tema que, híjole, es muy profundo hablar del SAT y sobre todo ya trabajar con él. Entonces, sí se recomienda este. Obviamente, pues vuelvo a lo mismo, va a depender mucho del tipo de negocio que vayas a poner. Ujú. No es lo mismo que vayas a poner un restaurante que vayas a poner un laboratorio clínico, pues Ujú. ahí sí. Incluso el monto, ¿no, Gina? También el capital que vaya a tener tu empresa Ujú, también depende de la denominación que esta tiene. exacto. Porque Incluso, ajá, de hecho eso del capital es muy importante porque ujú, si vas a ser una persona moral, tienes exacto. que definir pues la cantidad con la que más bien con la que vas a partir tu Ujú, negocio. ujú, Y también de esto depende un impuesto, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que te cobran por abrirla. Entonces, entre más pongas cantidad en el acta constitutiva, más ujú, impuesto te van a cobrar. Hay que sí. tenerlo bien en cuenta. Ujú. Sí, por ejemplo, o justamente depende de si solamente si la sociedad va a incluir a personas físicas o si va a incluir, puede incluir personas físicas y personas morales y qué tipo de responsabilidad tiene cada una, si es limitada, si es ilimitada. Entonces, sí está como, pues, amplio ese tema también de elegir la denominación social. Ujú. Y sobre todo, por ejemplo, también para que veas si tu empresa no está registrada Ujú, o haya un nombre muy parecido el cual te pueda exacto. rechazar pues sí, este registro. Ujú, Entonces, sí, sí. cuando hagan este proceso, sí es importante que se lleven de la mano con personas o despachos que se encarguen de esto. Ujú, sí. Entonces, como quien dice, lo primero es pues tener bien en claro el concepto de tu empresa, lo que es, o sea, como delimitar bien a lo que se va a dedicar Ujú, y pues con eso te va a llevar a crear tu empresa a través de un acta constitutiva, ¿no? ujú, Que el acta constitutiva, como quien dice, para las personas físicas sería como tu acta de nacimiento, que es el que da vida a la empresa, ¿no? Donde llevan todos los datos generales de esta. ujú. Sí, por lo regular es eso más en la persona moral. En Ah, la sí, persona en la física, sociedad. literalmente, ajá. En la Cierto, física nada más te registras en el SAT, como eliges tú la dices. actividad profesional, ajá, Ujú, cierto. y ya, es todo. Pero, por ejemplo, en la Ujú, persona moral sí es más complicado por esta parte del acta constitutiva que la tienes que hacer con el notario ujú, y por el registro en el SAT, porque también ahí ujú, pues sí es muchísimo más, no complicado, pero es que sí es mucho trámite. ujú, Entonces, es nada más cuidar esa partecita, que elijas bien a qué régimen te vas a incorporar y una vez que tengas eso ya definido, pues trabajar con base en ello. ujú, Entonces aquí sí es sumamente importante que contraten un despacho, que contraten a una persona que sepa del tema y que los lleve de la mano. Porque ya ujú, una vez estando dentro del SAT, ya tienes que estar totalmente al día, estar cuidando todas tus facturas, tus ujú. ingresos, bancos, todo ese rollo. Sí, Entonces, pues mi como, consejo, como quien dice, ya le das aviso al SAT de que hey, aquí hay una empresa y pues va a estar recibiendo ganancias y hay que aplicar impuestos y todo eso, entonces tienes que así es. estar. En el tema del RIF, o sea, si yo me doy de alta como RIF,
creo que te da más chance, ¿no? Ujú. A presentar tus deducciones y todo eso, Sí. ¿no? Creo que sí te da chance en primer De año, ¿no? hecho, sí, si no me equivoco, el RIF tiene como un límite de ingresos para que puedas, ajá, De también de tiempo, tiempo. ¿no? Pero, por ejemplo, en caso de ingresos, sí está limitadísimo. Y por eso yo les comentaba que este sí es muy buena opción para las personas Iniciar. que apenas van empezando. ¿Por qué? Ujú, Porque no tienen tantos ingresos y las obligaciones son mucho menores. Y por ujú. ejemplo, en cuestión ya de declaraciones, sí es menos engorroso. ¿Por qué? Porque la página del sí es muy En el familiar para portal. ese régimen, es muy fácil, es muy entendible. Mm. Yo ahí, por ejemplo, te podría decir que yo me puedo hacer RIF y yo puedo llevar mis declaraciones. ¿Por qué? Porque yo siento que es algo fácil que llevar una moral, ¿no? Una moral sí es otra cosa. Son más obligaciones. Nada más que les quiero decir. Ya lo vi. Les quiero decir más bien la cantidad que tiene como tope este régimen. Ujú. Que aquí menciona que es hasta 2 millones de pesos anuales. Son para. No, y luego creo que tiene como cierto tiempo, ¿no? O sea, creo que puedes tener como RIF, creo, 10 años y luego ya te pasas a persona física con actividad Sí. empresarial, ¿no? Depende del tiempo. O sea, como que te da esa chance de Sí. ir Depende creciendo, del ¿no? tiempo o de los ingresos. Porque si en un año tú llegas ya a Exacto. facturar 10 millones de pesos, ya no eres RIF. Ya ahí ya no. Mm. Y luego aparte en obligaciones, los que son los RIF hacen su declaración de manera bimestral. Esa es muy fácil porque en las otras es a fuerzas cada mes y en esta no, te da oportunidad de más tiempo y pues lo haces de manera bimestral y ya con más tranquilidad. Sí, yo creo que también, yo sí les recomendaría que si son, por ejemplo, trabajan ustedes solo y tienen igual un negocio de, no sé, cosméticos, ropa o tal cosa, que no vendan a lo mejor mucho, que apenas están empezando, que sí se incorporen al RIF, Ujú. porque sí te da como mucha, o sea, te da mucha permisos como para que si tú no ganas mucho dinero, tampoco te estén como Ujú. exigiendo mucho y además te da la posibilidad, como dices tú, Gina, de si ya en un año tú ya ganas más de tope, tú ya te puedas pasar a otro tipo de, de, de Así es. régimen. Y además así, pues puedes conocer más porque como dices tú, Gina, es ya literal es darle al SAT, platicarle todo lo que haces bien, dar todo tu cuánto perdiste, cuánto ganaste, cuánto tienes, cuánto tal, y eso a Ujú. veces la gente no sabe y se pueden equivocar mucho y no saben si te equivocas en el SAT, pues lo que Exacto. puedes Y originar. aclarado que, por ejemplo, aunque te equivoques en declarar y todo, sí hay forma de corregir, pero te puede llegar a cobrar multas y recargos por esto. Sí, Entonces, sí, más vale o que se quieran capacitar muy bien para que lleven esto, o mejor irse a la segura de contratar a alguien que lo haga, alguien que sea especialista. sí, yo recomendaría que sí se acercaran a un especialista al principio y que pues ya sobre la marcha ellos vayan Exacto, aprendiendo cómo así hacer es. todo. Ahorita es como que de manera muy general. Obviamente, si queremos indagar más en estos temas, podemos hacer otro capítulo, tal vez donde estemos explicando más a fondo lo de la moral, para que vayan Como ya conociendo un más poquito más. conceptos. Sí, porque como tú dices, son conceptos que tal vez no todas las personas manejamos. Entonces Ujú. tratamos como de dar una plática muy en general para que mínimo conozcan o tengan el panorama de lo que conlleva esto. O como igual de concientización, ¿no? Que nos piensen que es algo, como dicen, fácil y como mencionan ustedes, o sea, que se acerquen realmente a los profesionales. Exacto. Y También bueno, podemos, sí, ajá, bueno, también podemos, pues, no sé, como dato extra, ¿no? Incluir que ya dependiendo del giro de la empresa, ya te tienes que registrar, no sé, por ejemplo, a, no sé, al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o algo como de la ecología, Sí, a cámara. la Secretaría de Salud, ajá, ya es como ya especializado al giro que tú
que tú manejes. Ujú. Oigan, y así como para decirles a la gente qué beneficios Uy, muchísimo. tiene formalizarse. O sea, porque van a decir la gente, yo tengo mi restaurante de gorditas y me va bien y yo hasta mejor no pago impuestos ni nada. ¿Para qué me beneficia Creo que formalizar mi son Pues más negocio? para los empezar, beneficios que ajá, las desventajas de esto de la... para empezar los trabajadores, ¿no? Sí, Por el registro ante el IMSS. pues sí, yo empezaría que, por ejemplo, das confiabilidad a tus clientes. ¿Por qué? Porque si tú eres una empresa que no es formal y tu competencia ves que pues sí hay muchas que están bien registradas y todo, esa puede ser una Ujú, desventaja. ¿Por qué? Porque las personas que nos manejamos en esto del SAT tratamos de buscar ya establecimientos donde nos facturen, porque de ahí ujú, nosotros sacamos, pues ahora sí que un beneficio igualmente fiscal que lo podemos aprovechar. Entonces también si yo voy a contratar, por ejemplo, yo empresa voy a contratar un despacho y ese despacho no está registrado, pues yo no tengo la confianza de realmente darle mi información para que pueda trabajarla. O ujú, sea, yo ocupo realmente que tenga ese registro. Y ojo, aquí, ujú, depende de tu empresa, pero por ejemplo, si le vas a trabajar a otra, te piden una constancia del SAT donde acredita que estás al corriente con tus declaraciones y pagos. Y ujú. muchas empresas, si ven que tú no la tienes, no te contratan y eso pues es una desventaja. O sea, estás perdiendo un cliente nada más por no tener pues sí, esta parte de formalización. Sí, no sé si luego recuerdo, bueno, con los ejemplos, creo que sucedió en México que había una caja de ahorro y resulta que pues no, esa empresa, o sea, ni siquiera estaba registrada, ni constituida, ni nada. Ujú, Entonces, pues así de un día para otro se les fue. O sea, nadie estaba en el domicilio que se supone que estaba establecida la empresa y se fue. Y dejaron a muchas personas así, o sea, se llevaron el dinero. ujú, Entonces ahí, o sea, como quien dice, pues tendría que hacer como una investigación más profunda porque a la empresa que se supone que ellos demandaban, pues no existía. ujú. Entonces, Sí, supongo que por también esa parte de los fraudes está sí, muy... sí, no, y la verdad es que hoy en Ujú, día ya no sabes ni en quién confiar, así te manejes ujú, por internet o no. Tienes que cuidar ujú, mucho esta parte de si está o no registrado. Es básicamente por ujú, la confianza que les puedas dar a tus clientes. Y además, por ejemplo, si ujú, yo quiero ir a comer a un restaurante, pues yo pediría factura y si no me lo dan es como de, pues bueno, me pueden perder incluso por no facturarme. ujú, Y bueno, sí. esa es una. Sí, Digo, si compras algo, ¿no? O sea, por ejemplo, quieres una ropa o algo que no te guste y tal, pues tú ya tienes la seguridad de que esa empresa ujú, se va a hacer responsable, ¿no? Porque puedes exacto. acusarlos con las Ujú, Y autoridades. por la parte que tú decías, Ale, de los trabajadores, eso también es ujú, un beneficio, pues, muy, muy grande, sí, porque al momento de formalizarte ya te da la opción ya de ser un patrón constituido ante el seguro y poder ujú, registrar a tus trabajadores. ujú, También el Sí, acceder a mm, créditos, sí, ¿no? sí. Pero si tú quieres ampliar tu negocio, tienes que estar formal para que puedas adquirir una ayuda económica que te ujú, ofrezca el gobierno para, Ujú, pues, para ampliar tu negocio, ¿no? Que es lo ujú, que creo que así a todo es. mundo nos gustaría. Sí, ese es otro. ujú, Y bueno, también ¿Qué otro? al momento de que tú ya te metes en toda esta onda del fisco, pues empiezas a aprovechar más tus gastos. Aquí vamos a entrar ya al tema de qué son los gastos deducibles y cuáles sí y cuáles no. Entonces, en pocas palabras, para poder identificar si es un gasto deducible o no, es que el gasto que vayas a hacer repercuta directamente en lo que hagas. ujú, Porque si yo soy una empresa que, no sé, me dedico a vender libretas, pues todo lo que tenga que ver con mis libretas va a ser deducible, todo. Pero, por ejemplo, que casi en México ni pasa, se me ocurre comprarme un departamento, no sé, en Chihuahua, pues ese departamento pues ya no va a ser deducible porque no tiene nada que ver con que yo esté haciendo libretas.
que hay algunas personas que hacen ahí sus Exacto. estrategias, por así decirlo, y tratan como de modificar pues esta parte, pero eso ya es otro tema muy diferente. Aquí nada más es como Ujú. para que se vayan teniendo un panorama amplio y vayan conociendo un poquito acerca de todo lo que conlleva esto de la fiscalización. O sea, como quien dice, todo lo que tenga que ver con que tu empresa crezca también. Ujú. Puede ser como si en materia prima, en propiedades, Sí, en todo. pero que venga directamente de... O sea, si tu Ajá. meta es realmente crecer, forzosamente te tienes que formalizar. Ese sí o sí. Ujú, Tarde que sí. temprano lo tienes que hacer. Porque si no lo haces, pues te vas a quedar estancado justamente por toda esta parte. Eh, Ujú, Oigan, que sí es cierto, miren, déjenme decirles algo que yo me acuerdo que vi, que en el INEGI decían que las empresas que no se formalizaban, creo que tenían un periodo de vida ujú. de 5 ujú, a 7 años. O sea, también fíjense, o sea, la gente piensa que si nunca te formalizas y ya no te va a pasar nada, no, o sea, te quedas estancado Ujú. y puedes sí. perder tu Y solamente negocio. por no llevar tu negocio un paso más allá. Sí, es muy Exacto. interesante todo esto del SAT, pero también es de tener mucho cuidado. Así que pues la recomendación del día es eso, que se acerquen con personas profesionales que les puedan ayudar en este tema. Sí, y creo que al final del día también, o sea, es beneficioso para que tú tengas al día todos o sea, todo el registro de los gastos y, o sea, también te sirve para la propia empresa. Sí, para que la conozcas y sepas cómo vayas. Ujú, Es muy importante en ujú, dónde estoy y cómo puedo mejorar. ujú, sí. Sí, de aquí se derivan también algo importante que son, por ejemplo, las proyecciones financieras, que son Ujú, muy interesantes. La verdad, a mí ujú, me emocionan esas cosas. Me gustan ujú. mucho los números y todo. Entonces, ese tipo de trabajo sí es muy interesante. Y Sí, ya la parte como de establecer metas comerciales. o ver qué tipo de este, estrategia me sí. puede funcionar. Ajá. O sea, son muchas cosas que sí son muy interesantes. Sí, que al final del día creo que llevar o sea, toda la parte tanto de contabilidad y financiera, eh, pues prácticamente te obliga, al estar constituido, al ser una empresa formal, lo tienes que hacer, o sea, lo tienes que hacer obligatoriamente. Entonces, ya, como quien dice, ya tienes más que una obligación contigo, una obligación con la autoridad, entonces lo vas a hacer. Y siento que si es informal, lo puedes dejar mucho a la deriva, como Ujú, de, no le tomas como esa verdadera importancia, ¿no? ujú. Quizás es como también lo vemos, ¿no? O sea, como la educación que tenemos aquí en México, de que si no ves o sea, si alguien no te está diciendo que lo tienes que hacer, no lo vas a hacer. Exacto. Dices, No, y aún así con todo esto de la formalización, créeme que hay personas que se la ingenian para pagar menos, tanto al IMSS, tanto ah, al SAT, que lo disfrazan con estrategias. Hay unas que sí son mm, legales y que son totalmente pasables, pero hay otras que no, ujú, y donde la autoridad se llegue a percatar de estas malas enterar. prácticas, te pueden meter a la cárcel por defraudación fiscal, justamente. No, pues el tema de outsourcing, Ay, ¿no? O sí, sea, aquí en México está bien, este, o sea, en la práctica se lleva no es legal. mal, no es Pues legal. fíjate que se quedaron estancados, iban a hacer justamente esta reforma para Ujú, desaparecer reformas. esta mala práctica, pero está parado, está estancado por esto del COVID Sí, y demás. ajá, Pero exacto. fíjate que yo sí estoy muy a favor de que se quite eso, la verdad. Y eso porque realmente las personas que están perjudicándose a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Ajá, al momento de contratar un outsourcing? Simplemente no paga las utilidades que deben de ser. Creo que sí les ujú. vamos a hacer un otro episodio donde hablemos de Sí, estaría todas muy las bueno. malas prácticas laborales. Y no, se van De la, o sea, son sí. muchísimas, demasiadas. O sea, son de Ujú, donde tú la quieras ver, a ver algo que se esté haciendo mal, pero se está haciendo. exacto. Sí, Exacto.
sí, es que somos muy ingenuosos para aprovecharnos de, Ujú, ¿verdad? exacto. Pero bueno, más adelante lo vamos a platicar porque sí hay mucha tela de dónde cortar con ese tema. Ujú. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más con esto de la formalización. No, pues también yo los invito a que no echen por saco roto formalizar su empresa, que como ya lo vimos, pues te traen muchos beneficios Ujú, y que no le tengan miedo. Sabemos que sí hay que tomar la importancia, pero hay que pues rodearnos de personas que sepan de este ujú, tema y a la larga va a ser muy provechoso para su empresa. ujú. Sí, Y recuerden siempre tener esta visión de crecer. de crecer. Así es. Sí, justamente creo que ese sería como el resumen del día, que justamente te rodees de las personas adecuadas para llevar este proceso a cabo. Ujú. Totalmente cierto. Bueno, esto sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya interesado mucho este tema, al igual que se hayan llevado un poquito de información. Esperemos y que esto les resuelva algunas dudas o si tienen alguna otra nos las pueden hacer llegar por medio de nuestras redes sociales, que ahí también estamos muy al pendiente de todos sus mensajes. Así que pues nos vemos hasta la siguiente. Se la pasen muy bien. Adiós. Bye. Adiós, nos vemos a la próxima.